Se nos pide que simplifiquemos la expresión dada. Y veremos dos métodos para simplificar la expresión dada. Para el primer método, escribamos la expresión dada usando solo exponentes positivos. Observe en este momento, en el denominador, la base de m al cuarto, se eleva a la potencia de 3 negativos. Podemos escribir esto usando un exponente positivo usando la regla del exponente negativo que se muestra aquí, donde 1 sobre 1 elevado a una potencia de m negativo, es igual a 1 elevado a una potencia de m positivo. Entonces, esta regla nos dice que, si mueve la base de hasta el numerador, el signo del exponente cambia. Entonces, mirando hacia atrás en nuestra expresión, si movemos la base de m al cuarto hasta el numerador, el exponente de 3 negativos cambia a 3 positivos. Entonces la expresión dada es equivalente a m al cubo elevado a la segunda potencia multiplicada por la base de m al cuarto elevado a la potencia de 3 positivos. Entonces, si la base de m hasta el cuarto se mueve hacia arriba al numerador, el exponente cambia de 3 negativos a 3 positivos y ahora tenemos un producto. Sin embargo, antes de multiplicar, aplicaremos la propiedad de potencia de los exponentes, lo que significa que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, m al tercero elevado a la segunda potencia es igual a m elevado al poder de 3 veces 2, que es 6. Entonces tenemos m hasta la sexta vez m hasta la cuarta potencia elevada a la tercera potencia, es igual a m elevado a una potencia de 4 por 3, que es 12. Y estamos multiplicando y las bases son las mismas, por lo que aplicamos la propiedad del producto de los exponentes. Lo que significa que, cuando las bases son iguales y estamos multiplicando, agregamos los exponentes. Entonces, m al sexto veces m al duodécimo, es igual a m elevado a una potencia de 6 más 12, que equivale a m al decimoctavo. Entonces este es un método para simplificar la expresión dada. Echemos un vistazo al segundo método. Para el segundo método, deje la expresión en forma de fracción y borre el paréntesis, aplicando la propiedad de potencia de exponentes. Lo que nuevamente significa que, si tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. En el numerador tenemos m hasta el tercero, elevado a una segunda potencia que se eleva a una potencia de 3 por 2, que es 6. En el denominador tenemos m al cuarto elevado al poder de 3 negativos, que debe elevarse al poder de 4 veces negativo 3, que es negativo 12. Y ahora tenemos un cociente y las bases son las mismas y, por lo tanto, aplicamos la propiedad del cociente de los exponentes. Se muestra aquí, donde si estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Entonces, m al sexto dividido por m a los 12 negativos, es igual a m elevado a una potencia de 6 menos 12 negativos. Restar 12 negativos es lo mismo que sumar 12. Entonces, hemos subido a una potencia de 6 más 12, lo que, por supuesto, también nos da m al décimo octavo. Entonces, ambos métodos son una forma válida de simplificar la expresión dada. Probablemente preferirá un método sobre el otro, pero es importante comprender que ambos métodos funcionan para simplificar la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.